dos, tres. Buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros estamos conformados del grupo 3. Mi compañero Wilson Jiménez y Karen Torres, la persona que le habla. A continuación, le vamos a hablar sobre el tema de la comparación del sistema jurídico indígena contemporáneo con otros sistemas indígenas. Bartolomé de las Casas, en 1474 hasta 1566, manifestó que los indios eran humanos y que por lo tanto poseían la facultad de la razón. Tenían sus propias leyes y gobierno, y en el derecho a estos, los cuales debían ser respetados por la corona española. Época colonial. El principio general expresado en varios decretos consistía en que las buenas costumbres o las leyes de los indios debían ser observadas hasta el punto en que éstas no fueran contrarias a la religión cristiana. Decretos reales de los años 1530, 1542 y 1556, y en la recopilación en una codificación de leyes pertenecientes a las Indias. Ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres que antiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía y sus usos y costumbres observadas, guardadas después que son cristianos y que no se encuentran con nuestra sagrada religión ni con las leyes de este libro. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos en 1966. En el artículo 27 vemos que el derecho de las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas y también lingüísticas pueden disfrutar de su propia cultura, a la preservación de las costumbres y tradiciones legales. Esto puede pasar en Ecuador del 6 de marzo de 1969. En 1997, el 8 de octubre de 1997, la Ley Especial de Descentralización del Estado y Participación Social, capítulo 5, de la participación social, artículo 42, de los pueblos indígenas y negros, los pueblos indígenas y negros a través de sus organizaciones podrán colaborar en el mantenimiento del orden público dentro de su comunidad de acuerdo con las instrucciones y disposiciones de las entidades competentes del Estado. En 1998, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes se aprobó el 14 de abril de 1998 por el Congreso Nacional y Público en el RO número 304, en el artículo 8, 9 del 10 al 2. La Constitución de 1998, en el artículo 191, podemos ver que el ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los órganos de la función judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional. Inicio cuarto. Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derechos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con el sistema judicial nacional. Constitución del 2008. En el artículo 171, las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y sus derechos propios. Dentro del ámbito territorial, garantizando la participación y decisión de las mujeres, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de los conflictos que no sean contrarios a la Constitución. Los derechos humanos en instrumentos internacionales vigentes.
El Estado garantizará que las decisiones de jurisdicción indígena sean. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Derechos colectivos en el 2008. Capítulo 4. Artículo 57. Se reconoce y se garantizará a las comunas y comunidades, pueblos y nacionales indígenas, de conformidad con la institución, con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Los siguientes derechos colectivos: conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia, organización social y de generación y ejercicio de la autoridad a sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. Y practicar su derecho propio, que no podrá vulnerar derechos constitucionales a particulares de las mujeres, niñas y niños adolescentes. El registro oficial número 544 de fecha 9 de marzo del 2009, el Código Orgánico de la Función Judicial de las relaciones de la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria. En el artículo 343 podemos ver que en el ámbito de la jurisdicción indígena, las autoridades de las comunidades y pueblos nacionales indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio a constitucionario dentro de su ámbito territorial con garantía de participación y decisión de las mujeres. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. En el Código Orgánico de la Función Judicial de 2009, podemos ver que en el artículo 345, la declinación de competencia, o sea, los jueces y las juezas que conocen la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán sus competencias siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido, a tal efecto que se abrirá un término probatorio de 3 días en el que se demostrará sumamente la pertinencia de tal invocación bajo juramento de la autoridad indígena. De ser tal aceptada, la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso de jurisdicción indígena. A continuación, mi compañero les va a hablar. Ya, gracias, compañera. Buenas tardes, doctora. Continúo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, según el registro oficial número 52 del 22 de octubre del 2009. En el artículo 32, capítulo 9, una acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Artículo 65, el ámbito dice: la persona que estuviera inconforme con la decisión de la autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales por violar los derechos constitucionales garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, podrá acudir a la Corte Constitucional y presentar la impugnación de esta decisión en el término de 20 días de que se haya de 20 días de que la haya conocido. Bueno, continuamos con artículo 66. La Corte Constitucional deberá respetar los siguientes principios y reglas. Entre ellas tenemos la interculturalidad, tenemos el pluralismo jurídico, es donde el Estado ecuatoriano reconoce, protege y garantiza la coexistencia y el desarrollo de los sistemas normativos, uso y costumbre de las nacionalidades, pueblos indígenas y comunidades de conformidad con el carácter plurinacional, pluriétnico y pluricultural del Estado. La autonomía, donde las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas gozarán de un máximo de autonomía
y un mínimo de restricciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con su derecho indígena propio. Dentro de ellos tenemos que a medida que ha pasado el tiempo, han habido límites a los principios constitucionales. Podemos ver noticias que se han hecho eco en el país, como aquí tenemos una publicación de Diario El Universo donde dice Fiscalía delimita ámbitos para la justicia indígena. También tenemos prensa como la justicia indígena más efectiva que la de los blancos, dice. Entonces, como podemos ver, ortiga y látigo, que son uno de los castigos que se imparten dentro de las comunidades de estos sitios. Bueno, entre algunos conceptos que tenemos, dice que según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, linchamiento no es otra cosa que la forma popular de ejecutar justicia, aplicando la pena capital sin esperar el pronunciamiento del fallo condenatorio por el tribunal competente, producida como reacción excesiva ante la comisión de un crimen. También tenemos que no es otra cosa que el nombre que califica el sistema punitivo más espontáneo y sencillo por castigar el delito con un acto igual contra el delincuente. Constituye la pena el propio daño o mal que se le ha causado a la víctima. Bueno, dentro de estas denominaciones tenemos derecho consuetudinario, derecho indígena, derecho quichua, aymara, maya, justicia por mano propia, justicia tradicional, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sistema legal indígena, derecho originario, ley indígena y es la que más común conocemos en el país como justicia indígena. Luego de esto tenemos que los elementos de los sistemas legales indígenas tenemos que son milenaria colectiva, está en permanente proceso de perfeccionamiento, es ágil, oportuna y dinámica, es justa y es oral. Podemos observar algunas comunidades o etnias a lo largo del Ecuador. Podemos ver lo que son los Shuar. Aquí tenemos comunidades en la cuenca baja del Pastaza. Y aquí podemos ver en un mapa en forma de relieve donde están asentadas algunas de las nacionalidades en la parte amazónica y acá podemos observar a nivel de regiones de todo el país donde podemos ver a simple vista comunidades como los Huancavilca, los Sáchilas, los Chachis, los Quichuas de la Sierra, los Cofán, los Agua, los Shuar, los Guarani, entre otros. Luego de esto podemos decir una frase, no podemos afirmar que la justicia indígena es perfecta. Aquí también podemos ver documentos en los cuales tienen una validez o son dados por, por, el, por las autoridades indígenas. Aquí podemos ver un certificado de matrimonio bajo las ordenanzas indígenas, una sentencia indígena también podemos observarla, una declinación de competencia también, podemos ver una sentencia también. El siguiente tema a tratar es sistemas indígenas del Cono del Sur. Dice que después de la resolución del 2017, del 13 de septiembre, después de la resolución 217 del 13 de septiembre del 2007, las Naciones Unidas, la Organización Política de los Pueblos Originarios de mayor madurez en cuanto a la autoconciencia étnica plantean en América Latina la cuestión étnico-nacional con más decisión y vehemencia alrededor de esos temas fundamentales. Dice la primera, la concepción del concepto de pueblo como nación, el derecho al territorio ancestral y sus riquezas naturales del suelo y del subsuelo, la caza y la pesca. 3, el derecho a la cultura ancestral, a la identidad cultural y a la diversidad cultural. 4, el derecho a la autodeterminación estrechamente vinculada al concepto de pueblo. 5, el derecho a la autonomía y la autorrepresentación y por ende el derecho a mantener sus instituciones y modos de organización comunitarios propios.
lo que obviamente supone la elección de sus representantes de acuerdo a sus propias modalidades procesales. 6. El derecho a la lengua materna y por lo tanto utilizar su propio idioma. Y el derecho a la educación bilingüe e intercultural. 7. El derecho indígena y a la jurisdicción indígena. De este modo se resguarda el derecho de utilizar y reforzar la organización jurídica propia aplicada al tratamiento de los conflictos comunitarios. 8. El derecho a la democracia pluricultural y vinculado a ella el derecho a la ciudadanía pluricultural. Y 9. El derecho a la salud articulado mediante una aproximación intercultural con los servicios médicos de las sociedades hegemónicas de los estados en que se enclavan y la etnomedicina. Por último, el último tema a tratar serían los presupuestos técnicos recabados para la investigación con los derechos humanos. Esto relata que la persona humana no puede vivir conforme a la dignidad que le es inherente. En una sociedad oprimida, los derechos humanos imponen la organización del entorno social y político en orden a su respeto, protección, satisfacción y garantía. En términos empíricos, es difícil concebir una sociedad cuyo grado de ignominia alcance el punto en el que todos los derechos humanos de todos sus miembros sean violados y carezcan de toda garantía, ni una cuya perfección sea tal de la integridad de los derechos humanos esté plenamente garantizada para todos y modelos de organización social y política que armonizan con el goce virtual de los derechos humanos de sus integrantes, así como otras que adversan ese propósito. Se ha dicho, con razón, que el respeto y la garantía que se deben a los derechos humanos implican que el Estado debe organizarse para que su estructura sea capaz de asegurar pleno ejercicio a todas las personas bajo su jurisdicción. Dice que esto no acarrea que todos los derechos humanos de todas las personas que vivan bajo un régimen colonial, un Estado totalitario o una dictadura militar, por ejemplo, sean violados, ni tampoco que la reunión de estos tres presupuestos asegure que todos los derechos humanos de todas las personas son respetados y garantizados. Lo que sí ocurre, en cambio, es que en ausencia de uno, cualquiera de estos tres presupuestos nunca podrá alcanzarse, ni siquiera virtualmente, una garantía satisfactoria ni un grado razonable de gozo efectivo de los derechos humanos por el cuerpo social en su conjunto, ni cada una de sus componentes individuales. En semejante contexto nunca podrán cristalizar en la sociedad los valores de la dignidad humana. Esto sería todo en cuanto a nuestra intervención como grupo 3. Gracias, doctora, y gracias, compañeros.